todos y a todas, porque sé que ahora se Buenos conectan días. también las señoras. Un saludo para la señora de Marquitos, que está ahí. En realidad, es un gusto poder verlos a través de esta plataforma, aunque desafortunadamente no nos podemos ver tan seguido personalmente y presencialmente, ¿verdad? Pero es un gusto, un saludo para todos los también fraternos que están conectados aquí en El Salvador, como los fraternos que están conectados en Guatemala y los fraternos que se conectan en Estados Unidos, a Sergio que siempre se conecta desde Massachusetts. Bien, me decías, Robert, ¿qué me había puesto Dios en mi mente para hacer esta reflexión y oración inicial? Voy a comenzar diciendo con algo, que hace 10 meses en realidad, oyéndolos hablar a ustedes, dije, bueno, Señor, bien atinado lo que me has puesto para hablar. Y es que hace 10 meses en realidad el mundo era distinto, ¿verdad? Y nuestras vidas, pues, por consiguiente, eran distintas. Estábamos realmente rodeados de una dinámica de progresos tecnológicos, ¿verdad? Y materiales sin precedentes. Hace 10 meses el mundo hablaba de la tecnología G4, G6, y prácticamente se avenía un mundo de una competencia tecnológica tremenda. Las Ahorita, grandes naciones pues se disputaban la hegemonía de esos procesos materiales, de esos cambios materiales. Pero como siempre, en medio de toda esa competencia y en medio de toda esa algarabía de evolución tecnológica, el ser humano daba muestra de algo muy importante, que nos habíamos y nos hemos olvidado en esa evolución, en ese progreso, en ese crecimiento y en ese desarrollo, de insertar el factor espiritual, que es esencial y fundamental en nuestra vida, porque somos eso, fundamentalmente. Somos seres espirituales, los seres humanos. Pero repentinamente, pues entonces vino la dinámica mundial y la convivencia humana a sufrir un golpe inesperado, pues a causa del coronavirus, ¿va? Que trajo esta pandemia que ha sido francamente tan ingrata para todos, porque nos ha hecho vivir momentos difíciles, nos ha golpeado la vida, eh, al menos temporalmente nos ha dado un fuerte golpe a todos y ha frenado no solamente el mundo y ralentizado el mundo y la pauta de vida que todos teníamos hasta hace 10 meses, esa vida moderna, y pues nos golpeó de la peor manera, ¿verdad? Porque nos trajo luto, hemos tenido que vivir eh, la experiencia dolorosa de la muerte de parientes, familiares, parientes, amigos, conocidos, en fin, compañeros de trabajo y de toda índole, y pues nos ha hecho vivir ese lujo, ese luto muy, muy duramente, con lágrimas. También esta pandemia pues nos ha obligado a acostumbrarnos, a vivir distanciados prácticamente, e irnos acostumbrando a una forma de vida que realmente no aceptamos, como ya bien se decía anteriormente en los comentarios. Hemos sido hechos y creados por Dios para socializar, para vivir unidos, pues, como familias. Somos seres gregarios eminentemente, y esa gregariedad ha sido francamente golpeada por estas circunstancias que estamos pasando. Y nos negamos, y yo creo que así debe de ser, nos negamos a aceptar que eso sea posible, pues, porque eso va en contradicción con esa gran familia que Dios creó con la humanidad. Y pues hay que pensar mucho para ver cómo revertir ese distanciamiento, para tratar también de modificar, si bien nuestras costumbres hay que modificarlas, pues obviamente así ha sido con esta pandemia, pero sin perder ese calor humano y esa cercanía humana que es lo fundamental y lo importante. Sabemos que nuestra productividad también se ha ido modificando, ha ido cambiando sustancialmente, y pues por consiguiente nuestro estilo de vida, ¿verdad? Ahora no es el mismo de hace 10 meses atrás, del marzo pasado. Durante estos 10 meses, mis queridos amigos, francamente, hemos estado prácticamente confinados, involuntariamente, porque ha sido una situación involuntaria, a vivir pues un encierro que poco a poco se va haciendo flexible, pero que no tiene el matiz ni el cariz que ha tenido esa convivencia humana que hemos tenido anteriormente. Sin embargo, esta circunstancia, estos 10 meses,
también nos han permitido hacer una reflexión muy profunda y muy amplia y muy esclarecedora de muchos aspectos del valor humano que tiene no solo, que tenemos no solo los seres, sino la vida misma y la existencia misma. Hemos hecho valoraciones sobre nuestra vida, hemos hecho valoraciones sobre nuestra propia vida, sobre la vida familiar, sobre la vida en comunidad, sobre la vida en sociedad y sobre la vida mundial prácticamente. Y también nos ha sensibilizado, y esa sensibilización nos está permitiendo también sacar los mejores recursos que tenemos como seres humanos. En este caso, por ejemplo, esto que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Esta reunión, gracias a Dios que la tecnología nos ha permitido contar con esta plataforma que le llamamos Zoom para poder tener este tipo de acercamientos. Naturalmente esto nos obliga a volvernos todavía más creativos e innovadores, como ustedes lo están haciendo allá en Costa Rica, ¿verdad? Cómo poder combinar, cómo no perder ese distanciamiento social, ese distanciamiento, no permitir el distanciamiento humano, porque fundamentalmente nosotros somos una fraternidad y como fraternidad debemos de conservarla, y la fraternidad no puede ser a distancia, sino bajo el abrazo, el acercamiento, el cómo estás y todo, que lo añoramos y nos hace falta, pues, ¿verdad? Y hay que ver qué podemos hacer creativamente para poder revertir estas situaciones de distanciamiento y ver cómo nos volvemos a acercar y a ser uno nuevamente, como familia, como hermandad. Tú dijiste, Marquito, si mal no recuerdo hace un momentito, que realmente estamos llamados como organización, y es cierto, lo dijo el doctor Price, ¿va? Seremos prácticamente una organización de evangelización y por consiguiente de espiritualización en los últimos tiempos. Así es que tenemos que, si estamos y pertenecemos a esta organización, tenemos que estar conscientes de esa responsabilidad social, de ese compromiso social. O sea, nuestra pertenencia en esta organización va mucho más allá de solo buscar los favores de Dios en términos materiales. Va más allá en que nos convirtamos verdaderamente en unos instrumentos de Jesús, del reino de Jesús, de ese ser crístico que nos invitó a construir fraternidad a partir del amor, del servicio, del altruismo, de la cooperación, en fin. Y esta pandemia nos ha permitido también sacar a lucir nuestras mejores virtudes en ese sentido de hermandad, y nos va a seguir sacando mucho más, yo estoy seguro. De manera que la humanidad se encamina hoy en nuestra nueva era, sí, al encuentro de una espiritualidad diferente, pero no solamente contemplativa ni religiosa, no, 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 no. Tiene que ser una espiritualidad, como lo hemos hablado otras veces con Roberto, una espiritualidad viva, una espiritualidad de vida, que se sienta con acciones, no solamente con proposiciones y con pensamientos idílicos o poéticos. No, no, no. Jesús vino a hacer vida y vida real, ayudar al prójimo, y lo demostró estando aquí, sin ínfulas de nada, simplemente vino con una túnica, nada más, no tenía dónde vivir, no tenía dónde nada, pero cuánto transformó al mundo a través de su mensaje y sobre todo las enseñanzas que nos dejó. Esas son las que tenemos que rescatar. Aquí me quedo con la reflexión. Enseguida paso a que hagamos una pequeña oración para iniciar nuestro evento. Así que voy a pedirles a todos que inclinemos un momentito nuestra cabeza para que podamos decirle, amado Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesús Cristo y de su Santo Espíritu, en esta mañana le pedimos por favor que se haga presente en esta reunión virtual del capítulo universitario, para que lo que usted quiera regalarnos a través de este testimonio que vamos a escuchar ahora sirva para nosotros realmente de aprendizaje, de saber que tú eres lo suficientemente capaz para tomar la vida de un ser humano y cambiarla y transformarla para bien, porque eso eres tú, Dios, Dios eterno, el bien siempre presente. Y tú quieres que nosotros nos encaminamos hacia ahí. Pues bien, ahora vamos a escuchar este día la oportunidad de un testimonio que seguramente nos va a edificar. El testimonio de Marco Quesada. Le damos la bienvenida y también vamos a escuchar esas oraciones y esa visión que siempre nos nutre para seguir en nuestra labor
como miembros y militantes de esta organización llamada Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que ahora sí la estamos internacionalizando más y fraternizando más a través de estos eventos. Señor, toma en tu poder esta reunión, bendícela y que sea de buen provecho para todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bienvenidos. Muchas gracias, José. Excelente reflexión. Realmente Jesús es acción, ¿verdad? Jesús es acción y es precisamente lo que nos pide a nosotros que hagamos, que pongamos en práctica sus virtudes. Bueno, vamos a continuar con la visión. Y nuestro presidente capitular, el ingeniero Adolfo Arajo, a quien cariñosamente le decimos Cito, lo va a exponer la visión. Y Cito, yo sé que te has preparado lo suficiente, así de que los micrófonos son tuyos, mi hermano. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de la visión y de la identidad de esta organización para que cada uno de nosotros nos dirijamos hacia el mismo punto, porque básicamente esa es una visión, ¿verdad? Ahorita estamos en el punto A, estamos saliendo de una pandemia, como ya lo hemos mencionado antes de iniciar la reunión y en las palabras que mencionó José Ángel Reyes, estamos en una situación que es importante que analicemos para que después podamos trazar un punto B hacia donde queremos llegar. Y esa es básicamente la visión, ¿verdad? Hacia dónde queremos llegar. Son directrices que todos debemos de seguir, todos los que pertenecemos a esta organización, para que todos empujemos hacia el mismo lado. Y no que haya unos que están empujando para el norte y otros que estén empujando para el sur, sino que en unión y en unanimidad, que todos empujemos hacia el mismo lado. La organización inició a través del Espíritu Santo, que le llegó a un hombre de negocios, hijo de inmigrantes de parte de allá de Europa por Rusia. Se trasladaron a Estados Unidos y quizás esta persona visualizó un desorden de las prioridades que tiene la gente productiva, la gente que está en un empleo o que tiene una empresa. Posiblemente él vio muchas veces que le dedicamos un tiempo excesivo a nuestra parte laboral o profesional, pero que perjudica también a otros roles que debemos de desempeñar. Esta misma persona vio también en una segunda parte a estas mismas personas que estaban decaídas. Hoy hablamos un poquito en estos tiempos, de la depresión, del estrés, del desánimo. Con esto del COVID-19 puede ser de que algunos hayamos perdido un empleo, un negocio. Estamos unidos en una misma casa con un montón de familiares, y quiera sea o no, hay un poquito ahí de crispación y hay muchas situaciones por las que podemos estar pasando cada uno de nosotros, pero que la idea de ese trasladarnos de ese punto A a ese punto B es transformarnos, convertirnos en mejores personas, tener mejores relaciones familiares y personales con todas aquellas personas que nos rodean, que tengamos buenas finanzas, que tengamos buena salud física y espiritual, para que podamos transmitir esta misma visión a otras personas. Este movimiento fue creciendo en lo que nosotros llamamos capítulos. Desde un inicio, el fundador lo vio como un movimiento internacional alrededor de todo el mundo,
Y eso llamó la atención de algunos reporteros de esa época. Ya tenemos más o menos 70 años de tener esta visión que, como les decía yo en un inicio, es esa transformación que esperamos. Y estos reporteros se dieron cuenta de que algo estaba pasando en este movimiento. Y por eso es que elaboraron prácticamente un libro junto con el fundador y lo llamaron La gente más feliz de la tierra. No es que no tengamos problemas, sino que sabemos cómo solucionarlos, sabemos cómo evitar esos problemas y eso nos permite tener esa felicidad acá en el país donde estamos cada uno de nosotros. Muchos de nosotros estamos en El Salvador, otras personas conectadas en este momento están en Costa Rica, por ahí se conectan también algunos de Estados Unidos y cada uno es feliz en ese espacio en el cual existimos cada uno de nosotros. Con el tiempo, y lo hablábamos también al inicio, se habló de que es necesario que esta visión se intensifique. Y nosotros como capítulo hablamos que en estos años, en el 2020 y hoy que estamos en el 2021, con la tecnología que lo mencionó muy bien, lo mencionó José Ángel, con esta situación que quieras o no nos ha puesto a reflexionar, es importante que amplifiquemos esa visión y que podamos llegar vía digital y vía presencial a más personas, que donde estemos trabajando también podamos hablar de estas maravillas que Dios crea en nosotros, que en la familia también lleguemos a esas personas y en general a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y especialmente a aquellas que vemos que están pasando por una situación complicada. Esta organización también ha crecido en cuanto a que esa espiritualidad tiene que llegar a las esposas de los fraternos y a los jóvenes, a los hijos y a los jóvenes en general. ¿Por qué? Porque precisamente la situación se ha complicado y hoy es necesario que también todos estemos involucrados en desarrollar esta visión y alcanzar más almas para el Creador. ¿Qué somos? Somos un grupo, así como los militares, unidos para un solo objetivo. Somos transdenominacionales, eso quiere decir que trascendemos las denominaciones religiosas. No nos interesa saber a qué congregación o denominación usted pertenece. Nos enfocamos más en los puntos que tenemos de vistas iguales. Somos testimoniales. Eso significa de que los fraternos de esta organización a veces nos toca contar esas maravillas que ha hecho el Creador en cada una de nuestras vidas y en nuestras familias. Somos evangelizadores. ¿Qué significa eso? De que precisamente a través de contar nuestras experiencias reales, podemos llegar a más personas. Nosotros hablamos también de que en este capítulo somos culturizadores de principios y valores, porque creemos que esa es la base para esa transformación y esa conciencia. Eso quiere decir que no somos una iglesia física o una denominación religiosa en específico, no somos una nueva ni antigua iglesia, no somos ecuménicos, si bien es cierto, no queremos reunir a esas denominaciones, pero sí queremos unir a los hombres y a las damas y a los jóvenes. FINEC. No hacemos proselitismo a ninguna de estas congregaciones y lo que queremos es, de forma laica, nosotros somos personas laicas, llegar a esos corazones duros
para que puedan tener, como decía Roberto, no solo conocer, sino tener una relación estrecha, cercana y duradera con el Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo que iba a decir en mi participación. Muchas gracias. Mi micrófono, Roberto. Excelente. Se desactivó de nuevo. Muy explicada, muy bonita, Fito, te felicito. También quiero darle la bienvenida a los que se han conectado luego, como es Argelio Ayala, el capítulo La Paz. Por ahí estaba nuestro querido amigo Mario Mendoza. Ahí también está nuestro compañero y amigo de estudios bíblicos, Genaro Hernández. Así es de que continuamos pues con nuestro evento, y aquí viene una parte bien importantísima de nuestro evento, y es el testimonio. Una de las cosas bellas de esta organización es que realmente hemos aprendido y hemos reconocido que el Evangelio no es un sermón. Ustedes todos conocen cierta parábola del samaritano. Este hombre no le dio un sermón al que estaba herido y tirado ahí por los ladrones. Pero los dos religiosos anteriores salieron a los lados y se fueron. Cada quien veía un sacerdote y un levita, o sea, eran personas muy importantes, religiosas, pero no espirituales. El samaritano no se puso a decirle, mira, ¿y qué te pasó? No. Simplemente curó sus heridas, lo subió a su automóvil de la época, un burro, lo llevó hasta el lugar del mesón donde lo iban a hacer descansar a este hombre y lo iban a cuidar, y pagó todo, y todavía dijo, mira, si algo más gástete, Señor, por favor ponelo a mi cuenta. Esa es realmente esta organización, acción, no sermón. Ahora tenemos la participación de un amigo que para mí es como mi hermano. No, es más que un hermano, porque a veces los hermanos ni lo llaman a uno Marquito, ni le dan camarones ricos como usted me dio aquel día, y aquel gran pedazo de pastel que le puso ópera. No se me olvida, un gran detalle, Marquito, que quedó en mi corazón y en el corazón de Raquel. Así es de que don Marcos Quesada es un empresario del transporte, por cierto, un hombre muy, muy responsable de esta organización. Anoche me mandó una foto allá de Caldera, o sea, venía lejos todavía para su casa trabajando duro, y tenía que hacer todavía ahora, y dejó a un lado esas cosas mientras tanto para estar con nosotros. Es un empresario del transporte, como les decía, con una linda familia, con una linda esposa, doña Patti, con quienes siempre hemos tenido el gran privilegio de compartir, de estar juntos, y bueno, sé que se va a repetir eso, ya lo hablamos aquí. 3 bellos hijos, ¿verdad?, por el que yo tuve el privilegio de orar, que es el inolvidable Moisés. Así es de que esperamos que Marcial y también Rodrigo Carvalho se hayan conectado, Marquitos, si no, pues quizás les cogió la tarde por ahí. Marquitos, repito, para mí no tengo las palabras que quisiera tener para darle la más cordial bienvenida y poderlo recibir aquí en nuestra casa, que es la suya también. Y pues los micrófonos son todos suyos, don Marquito, para que nos cuente esas cosas que Dios ha hecho en su vida. Buenos días, Marquitos. Buenos días, Roberto, y buenos días para todos que ya son parte de mi familia, parte de esa hermandad, como decía nuestro presidente ayer, el capítulo, don Adolfo, que ese es el ser, ese amor fraternal que se nos nota. Y la verdad es que igual, Roberto, y para todos, para mí es un privilegio el poder estar compartiendo hoy con ustedes, y Roberto y doña Raquel han sido un ejemplo que Dios ha puesto para ver el amor de Dios en medio de ustedes, Roberto. Para mí ha sido, desde que los conocí, es esa parte, es ese brillo que solo viene de Jesús.
solo viene del amor de Dios en medio de las personas, y desde que los conocimos, desde aquellas que Dios me dio el privilegio de poder ir a compartir, a recogerlos al hotel, porque y ustedes orar por Moisés siendo un niño, eso quedó muy guardado en mi corazón. Y esas cosas, como decimos acá, que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y la verdad es que ustedes han sido ese tesoro para nosotros. Hemos tenido a Raquel aquí en la casa, que es su casa también, cuando ustedes vengan. Y para todos, la verdad es que ahora para todos, escuchar a cada uno de ustedes, solo el amor de Dios. Y desde acá, desde Costa Rica, les mando un abrazo fraternal ahí, que se puedan dar ese abrazo ya que no podemos, y sentirnos el amor de Dios en medio de nosotros. Y poder compartir hoy lo que Dios ha hecho en mi vida, la verdad es que es un regalo más bien para uno, es un privilegio poder decirles, yo llegué, voy a cumplir ahora el 9 de junio del 2021, voy a cumplir 12 años de haber llegado a esta organización, y es lo mejor que me pudo pasar en mi vida, porque voy a contarles parte de cómo fue mi historia, cómo llegué yo a esta organización. Y la verdad es que Dios dejó esto, decía ahora nuestro presidente, don Adolfo, porque ahora me siento parte de este capítulo ya, pues digo, mi presidente Adolfo, que es una estrategia sencilla para, en un mundo ordinario, para traer hombres ordinarios. Y yo era uno de esos. Ya me presentó don Rodolfo, soy empresario en el área de transporte. Desde niño mi papá fue transportista, yo manejo cabezales y camiones, es lo que tengo. Entonces imagínense cómo es mi vida desde niño, en un ambiente que es pesado, un ambiente que a mí me crió en la calle. Pero yo nací en un hogar donde somos 10 hermanos, papá y mamá, y yo soy el mayor. Y nací en un hogar muy bonito, una mamá muy amorosa, una mamá dedicada a las cosas de Dios, un papá trabajador, un padre que siempre me enseñó principios de orden, principios de hacer las cosas correctamente. Yo nunca lo vi con una cerveza, nunca lo vi andando haciendo cosas indebidas, pero sí veía algo que desde niño yo noté en mi papá, que él tenía un carácter muy violento. Era una persona que no era de hablar, sino que era de golpes, de maltratos, de insultos. Y eso sí comencé a verlo desde muy niño. Como a veces, muchas veces agredía a mi mamá verbal y a veces hasta físicamente. Y eso fui creciendo y fue marcando mi corazón. Y a la edad de 6 años, el mejor amigo de mi papá se encargó de dañar mi corazón porque abusó de mí y me metió miedo y me dijo que nunca yo cuidado, le decía a mi papá, porque me iba a matar. Y a la edad de 6 años, el enemigo se encargó de marcar mi vida y hacerme un joven tímido, inseguro, con miedos, con temores. Y así fue criándome. De ahí nos fuimos de donde en ese momento vivíamos al sector donde ahora ya vivimos acá en Alajuela, Costa Rica. Y recién llegando acá, el enemigo terminó de dañar mi corazón y pelearme con Dios. Porque mi papá en un momento de ira, de cólera, agarró una manguera y me dejó las piernas completamente marcadas, me dio una paliza muy tremenda y dijo unas palabras que él no sabía lo que estaba haciendo en ese momento conmigo. Le dijo a mi mamá que mejor yo tenía una carrucha de alambre que para hacer que hubiera servido, y me dijo así, señalándome, usted es hombre y lo me van a enseñar es hombre, y los hombres no lloran. Y esas palabras calcaron mucho en mi vida, porque muchas veces de ahí en adelante mi papá me agredía, me pegaba y yo no le lloraba para demostrarle que yo era hombre. Y lo que hizo fue hacer un niño, un joven, con un corazón de piedra, y cometí un error que me peleé con Dios. A ese Dios que me han enseñado en mi casa, una religiosidad natural, un Dios que estaba clavado en una cruz, y así comencé a crecer, con todos esos resentimientos, con todos esos odios. Con costo saqué la escuela, fui al colegio, y de tercero de colegio acá decidí dejar los estudios botados y me fui a trabajar a la calle, a lo que me gustaba, el manejar, porque yo vi a mi papá como ese Superman, en medio de que yo lo criticaba, en medio de que yo lo señalaba, en medio de que yo muchas veces le decía hasta la muerte, yo quería ser como mi papá. Mi papá era camionero, yo quería ser camionero. Y me fui a mi casa a los 17 años, ahí lo que el mundo ofrece ahí afuera, andar buscando cómo llenar los vacíos que habían en mi corazón, cómo llenar los sustitutos para poder ser feliz. Yo quería ser un joven feliz. Ya había truncado mis estudios, ya había dejado
lo que era la secundaria y todo eso. Y yo quería ser un hombre de bien. Esos eran mis pensamientos. Y a la edad de 18 años conocí a la que hoy es mi hermosa, mi amada, mi princesa, a Patri. Y la conocí allá en Pérez Celedón. Ella es de la zona de Pérez Celedón. Yo soy de acá, de la zona capital de Alajuela. Y comenzamos a compartir. Pero cuando vos no tenés a Dios en tu corazón, nos hicimos muy rápido novios con derecho, ¿verdad? Comenzamos a andar juntos. Y la sorpresa es que un día me dice: Marcos, tengo un problema, estoy embarazada. Siendo dos jóvenes, prácticamente siendo dos niños, Jocoso sacando la cédula. Y yo con un temor de decirle a mi papá, porque yo le tenía miedo a mi papá. ¿Y cómo iba a llegar a decirle que tenía una muchacha embarazada? Y en ese momento lo que hice fue dejarla botada con un embarazo y no volver. Pero Dios tenía otros principios. Hoy entiendo de que Dios tenía otros planes. Después de haber dejado casi a los 2 años y resto de haber dejado de entablar la relación con Pachi, definitivamente no volví a hablar con ella. Estoy en mi casa, suena el teléfono en mi casa y contesto y oigo detrás de ese teléfono una llamada donde dice: felicidades, sos papá, tenés una niña. Por primera vez me di cuenta que aquel embarazo que había dejado había dado fruto y había sido una niña. Y ahí pues tuve el valor de decirle a mis papás de que había dejado una muchacha embarazada y que ya quería ir a conocerla, a ver y traerla para que ellos la conocieran. Ahí sí, mi mamá me dijo: hijo, ¿pero qué hiciste? No sé qué. Y mi papá lo único que me dijo: bueno, hijo, dice que cuando usted deja unos hijos naturales, dice que salen hijos de tigre, salen pintados. Salió guapa la chiquilla. Porque fui a conocerla y era el mismo retrato, como para decir: esta no es suya. Y así comenzamos otra vez a entablar esa relación, otra vez con mi esposa, pero ya igual no teníamos a Dios, no teníamos un principio. Y muy práctico, otra vez me dice: Marcos, estoy en otro problema. ¿Y ahora qué es? Estoy otra vez embarazada. Y a la edad de 21 años estaba decidiéndome casar porque ya tenía una hija que iba a cumplir 2 años. Y mi esposa venía con un embarazo de 3 meses, que es de Andrei, que muchos lo conocen, que están en esta organización. Y decidí formar un hogar, decidí casarme. Y lo irónico de que hoy pienso, en el momento cuando vos no tenés a Dios o una relación con Dios, porque puedes tener a Dios, pero una relación con Dios, yo en el momento que me estaba casando, en el altar dije delante de Dios: yo no voy a ser igual que mi papá. Eso fue lo que yo dije de la boca para afuera. Me casé, mi esposa se casó para ser feliz también, y desde el primer día prácticamente fue la mujer más infeliz que pudo vivir. Ya yo a los 2 días andaba en las cantinas, ya yo a los 2 días de casado andaba fuera, porque como les digo, ya venía con mi hija de 2 años, con Andrei, ya me había comido hasta la miel, ya me había comido todo, ¿verdad? Entonces no hubo miel, ya me la había comido. Y así me la traje y comenzamos a vivir, comenzamos a trabajar y comencé a vivir una vida que ya de trabajar en lo propio, ya yo comencé a prosperar. Comencé a trabajar en camiones, en ventas, comencé a entrar a la zona de Limón. Mi hijo comenzaron a crecer, pero había algo que en mi corazón que no había amor. Yo simplemente por muchos años me di cuenta que fui un proveedor. Y a la edad de 6 años que tenía mi hijo André, él quería ser igual que su papá. Yo jugaba fútbol, él quería jugar fútbol. Yo andaba en camiones, él quería tener camiones. Y con 4 años de casado, ya mi hijo tenía 6, perdón, yo tenía 4 años de casado, llevé adulterio a mi casa. Comencé a vivir una doble vida. Comencé a ser ese hombre de la máscara. Comencé a andar allá en Limón con otra mujer, llegaba aquí a mi pueblo, usted me iba en la iglesia con mi esposa de la mano, y era ese hombre de la máscara. Pasaba aquí en la zona atlántica, hay un túnel que se llama el túnel Surquín, pasaba ese túnel, lo Guillermo lo conoce, que está ahí, y me quitaba la máscara y ahí andaba haciendo mis tonteras. Y como decía aquí mi abuelita, dicen que no hay peor cosa que un tonto con plata. Comencé a ver plata, entonces comencé a andar haciendo tonteras. Cuando mi hijo tenía 6 años, él quería andar conmigo
Y mi esposa me decía, Marco, ¿por qué no lo llevabas? Y no sé qué, ¿cómo lo iba a llevar si ya yo sabía la vida que andaba desordenada? Y pues no me tocó que llevarlo. Y mi hijo con 6 años vio cómo yo besaba a una mujer que no era su mamá. Y fui tan carebarro y tan cínico para decirle cuando llegó al carro a preguntarme que eso era normal, que era una amiga. Y así fue creciendo sin saber lo que hacía. 2 años después de que mi hijo vio ese acontecimiento, se me descubrió todo y toqué fondo. Por primera vez volví a la iglesia a pedirle a Dios, pero nada más como dicen aquí, yo no sé allá en Salvador cómo se dice, pero cuando usted va al campo y el excremento de una vaca, usted la ve en el zacate ahí, por fuera, cuando está el sol, a veces se critica, pero mete la mano, mete el pie y por dentro está dañada. Y eso fue lo que yo hice, nada más tapar lo que había hecho en mi adulterio y seguir mi vida. A la edad de 10 años, mi hijo Andrei dejó una bicicleta detrás de uno de los carros que tenía. Y yo le dije, papi, quítame la bicicleta porque voy a salir. Y él siendo un niño de 10 años, pues se lo olvidó y yo eché para atrás y me bajé esa bicicleta y cuando fui a llamarle la atención, salió huyendo y se metió a un baño. Y uno en el momento, pues, de cólera, me vine, agarré una faja y lo mismo que hizo mi papá a la edad de 8 años conmigo, yo hice lo mismo con mi hijo, pero con 10 años, pero con una faja. Dejé las piernas marcadas, dejé las piernas completamente heridas. Y cuando mi esposa llegó y me dijo, vea lo que hiciste, perdón la palabra que voy a decir, me dijo, pedazo animal, vea lo que hiciste con tu hijo. Yo me bajaron las lágrimas, no por lo que había hecho, sino que me recordé lo que mi papá me había hecho. Pero en fin, seguí siendo ese hombre proveedor, ese hombre que llevaba nada más el sustento a mi casa, donde no había amor, no había la figura de un esposo, no había la figura de un padre, de un amigo. Y así fue como hace 12 años va a ser, llegué a una organización tan hermosa, tan especial, que fue la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Y lo curioso, mis amigos, yo no llegué buscando ni de Dios ni de esta fraternidad, de oídas tenía la fraternidad. Por eso es tan importante usar estas herramientas ahora, porque aquí había un programa de radio y yo de oídas tenía la fraternidad. Aquí en mi pueblo, en Toluca, habían amigos que me habían invitado a ir a la fraternidad. No, eso no es para mí, decía yo. Pero Dios me llevó en el momento adecuado. Así que si hoy hay alguien por primera vez que esté con nosotros, o segunda o algo, hoy es el día que Dios hizo para que usted estuviera aquí conectado. No es que el amigo lo invitó, sino que es que hoy Dios tiene algo especial para usted. Porque yo llegué a esa organización por llevar a un chofer que era un familiar de mi esposa que tomaba mucho licor. Y yo decía, mira, les vamos a esa organización porque a usted le hace falta buscar de Dios. Yo no tenía que buscar de Dios, era él. Y digo, vamos, y yo te acompaño y yo voy con usted para que Dios te cambie, decía yo. ¿Ah? Y resulta que cuando llegué, hubieron 3 cosas que marcaron ese día, ese evento. Hubieron 3 cosas. Así como ha sido don Roberto el MC, yo veía un brillo en esa persona, veía ese amor, esa amabilidad y todo eso. Y decía, pero ¿de dónde saca este señor todo ese amor y se le refleja ese brillo, verdad? Y viene el MC y comienza a hablar, que aquí no van a hablar de religión, que aquí no van a hablar de prédicas, que aquí no va a haber un pastor, que no va a haber un sacerdote, pero que me van a invitar a una relación con Dios. Y eso yo lo cuestioné, porque yo venía peleado con Dios. Y yo decía, ¿cómo yo, de estos hombres, de cuál Dios me van a hablar? Si yo no veo la figura de un sacerdote ni un pastor, ¿de cuál Dios me van a hablar? ¿De cuál relación? En mi mente yo lo estaba diciendo, pero hubo algo que al final, y quiero decirles, cambió mi vida y hoy puedo decir 12 años después que hoy me tiene acá. Me dijeron, le vamos a enseñar un estilo de vida, un cambio de relación en su vida. Esa palabra, estilo de vida, fue lo que me dejó inquietado porque yo llegué con 41 años en ese momento, no saquen cuenta, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Llegué con 41 años a esta organización, ya con 20 y resto de años de casado, con 3 hijos, ya mi hija mayor se había ido casada, Andrei con 20 años trabajando en mi empresa, y ese niño con el que mi amigo Roberto y Raquel oraron con 12 años, llegué a esta organización.
Y hoy puedo decirles que yo llegué a esta organización teniendo una casa, pero no un hogar. Tenía una esposa, pero no la mujer virtuosa que tenés vos, Roberto, a la par tuya. Tenía unos hijos, pero no una familia. Hoy puedo decirles, 12 años después, que así yo llegué a esta organización. Y comencé a disponerme, comencé a ir a los eventos, comencé a ir a las convenciones, a ver gente tan hermosa que reflejaban el amor de Dios en sus vidas. Y comencé a experimentar algo que no había. Ahora nos dimos un abrazo virtual y qué lindo se siente. Y cuando estaba presencial, también se sentía que lo abrazaban, que le dijeran a uno que era especial. Pero yo quiero decirle a ustedes una pregunta y se las dejo ahí. Y ahora que hemos estado hablando en pandemia, que hemos estado metidos en el hogar, y ahora que vi a don Roberto, que eso fue lo que más me impactó con la Raquel, ver que ellos siempre se abrazaban, que andaban juntos, ese amor en medio de ellos, usted lo está haciendo en su casa, porque yo no lo hacía. Yo me di cuenta simplemente que fui un proveedor por muchos años en mi casa. En mi casa no faltó que comer, en mi casa no faltó que vestir, pero el amor de un padre, el amor de un esposo, el amor de un amigo, no estaba. Porque yo fui criado en la calle. A mí me enseñaron el ambiente. Una de las cosas que Dios cambió completamente aquí fue mi vocabulario. Yo en la calle era de las personas que me tiraba a volar manazos y en una cancha de fútbol ni para qué. Y comencé a ir y hasta que Dios me permitió comenzar a ir a un seminario, pero antes de eso, de ese seminario, hubo algo que Dios usó a mi propio hijo para quitarme la venda de mis ojos. Yo abrazaba a los hombres en la fraternidad, en los capítulos, andaba sintiéndome que era primo del Espíritu Santo de Dios, pero en mi casa no lo hacía. Ahora hablaba un amigo ahí que hay que llevar esta visión, pero tu primer capítulo es tu casa. Es ahí donde tiene que comenzar para que el mundo quede convencer, comenzar a convencer a tu familia, para comenzar a que la gente comience a ver diferente. Y yo no podía. Y Dios usó a mi propio hijo. Pidiéndole un favor, terminé gritándole y humillándole delante de las personas, que era lo que yo más detestaba a mi papá, porque mi papá a mí me pegaba por todo y por nada, y delante de quien fuera, yo estaba haciendo lo mismo. Y ese día mi hijo, después de que le pegó una gritada y todo, vine a sacar todo lo espiritual, ¿verdad, Roberto? Que suelve uno ahí, y porque hay dos palabras que el enemigo usa, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Y yo siempre que hacía las tonteras venía el remordimiento, porque el diablo es fanático para ponerle hasta yo, Señor, ¿qué hice? Señor, ayúdame. Y llamé a mi propio hijo, cuando después ya con 20 años, cuando se ni a la fraternidad quería que iba a ir, si yo no daba testimonio. Mi esposa con costo me acompañaba porque ya estaba medio de ella donde yo iba, la llevaba. Y Moisés, ahí estaba porque era el menor. Y me acuerdo después de haberle gritado y humillado delante de los compañeros porque estaban lavando uno de los camiones y por pedirle un favor, él me contestó de mal manera y terminé gritándole y humillándolo delante de ellos. Y me metí aquí al cuarto a ponerme la camisa y cuando escuché por primera vez al Espíritu Santo donde me hablaba aquí, me dice, Yay, está igual que tu papá humillando a tu hijo. ¡Wow! ¡Qué duro! Y cuando lo llamé, Dios usó a mi propio hijo y me dijo, papi, yo lo perdono y todo, pero ¿para qué usted va? Perdón la palabra que voy a decir, ¿para qué usted va a esa mierda? Si sigue siendo el mismo. Mejor cambie, no vaya más. Y esas palabras hicieron eco en mi vida y en mi corazón. Pasé ese sábado, porque fue un sábado como a las 10 de la mañana, y el domingo y todavía pasaba esas palabras por mi mente. Y aquí escuchaba a los hombres que decían, doble rodillas, pídale a Dios, tengan una relación con Dios, busquen una intimidad, pero mi ego, mi machismo, mi soberbia no me dejaba. Era un hombre muy prepotente, muy machista, era lo que yo decía. Y ese día me acuerdo, a mí me levantaba a la 1 de la mañana, porque ya era insoportable, y me metí al baño, porque no dejaba que mi esposa me viera llorar, y menos mis hijos. Y agarré lo que muchos le decían a Q, y por aquí lo tengo, agarré el manual de vida y me metí al baño. Y comencé a pedirle a Dios. No me humillé delante de los hombres, ni me humillé delante de mi esposa, no me humillé.
Creo que parece... Todavía está conectado. A ver, y ahora sí, ya. Ya. Se me activó una llamada y quise cortar la que estoy del celular. Y ese día, gracias, don Adolfo. Ahora estoy bien ahí ya. Ok. ¿Está Sí. bien? Ok. Sí, ya lo Ese vemos. día, ok, me acuerdo que ese día me metí al baño y comencé a humillarme delante que tenía que humillarme, donde toda rodilla se dobla, que es delante de Jesús. Y comencé a pedirle a Dios, necesito cambiar mi vida, necesito cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar. Yo necesito que usted me dé una señal, que usted me hable. Yo necesitaba ver algo. Y ese día me acuerdo cerrar los ojos y con los ojos cerrados abrir el manual de vida y lo tengo grabado aquí en mi mente, pero enfrentado en mi corazón. Proverbios 3:16. Dichoso el hombre que encuentre la sabiduría y la prudencia, porque es más ganancia que la plata y más rentable que el oro. Y de ahí comencé a pedir a Dios, dame sabiduría, dame discernimiento, dame prudencia para guiar mi familia. Y nomás Dios me llevó a un seminario, no ni aquí, a donde estaba la nuestra oficina, no fui a la zona de San Carlos. Y ese día hablaban del perdón, que había que perdonar a la persona que te había dañado, que había que perdonar a la persona que te había maltratado. Y comenzó a pasar una película por mi mente y comencé a llorar porque veía cómo aquel hombre me había abusado, aquel papá me había desde niño maltratado y un montón de cosas que te ayudan a través de los seminarios. Y ese día sentí el amor de Dios y el Espíritu Santo de Dios tocó mi vida. Yo no tenía amor. Y me acuerdo ese día estar ahí doblado de rodillas ya en la parte donde se hacía la administración. Lloraba como un niño. Y era ese pleito que estaba yo con Dios, teniendo esa revelación donde Dios me estaba aclarando todo mi pasado, toda mi historia. Y llegó un hombre y se paró al frente y comenzó a decir, dice Dios, que si tu padre y tu madre te han fallado, que si tus hermanos y tus amigos te han traicionado y te han maltratado, yo tu Dios nunca te he abandonado. Y este es el beso que usted anhelaba a su papá. Y don Santos Jiménez, que muchos lo conocen, fue el hombre que Dios usó y me dio un beso en la frente. Y ese día quedé despedazado porque sentí el amor de Dios abrazándome y dándome ese beso de papá que yo anhelaba desde niño. Y ahí comencé a realmente a venir a mi casa, a pedir perdón, a poner en práctica lo que a través de esta organización me habían enseñado. Vine y comencé a pedirle perdón a mi papá, a los figuras, porque lo había cuestionado, lo había deseado hasta la muerte. No fue fácil, fue una contienda, una lucha, pero Dios puso el momento adecuado porque Dios pone los tiempos perfectos. Y me acuerdo de haber llegado ese día y pedirle perdón a mi papá, me humillé delante de él y le dije, papi, quiero pedirte perdón porque por muchos años yo maldije tu vida, por muchos años yo le decía la muerte. Yo teniendo casi 50 años. Tenía 42 años en ese momento, fue el año y resto de haber llegado a la organización. Y mi papá me abrazó y comenzó a llorar y decir, mi hijo, perdóname, pero no ha sido el papá que está en el agua, yo fui maltratado desde niño, fui huérfano. Y tu abuela prefirió a ese padrastro y me echó de la casa. Por primera vez me di cuenta que mi papá no era malo, era el producto como lo habían creado. Él no podía dar amor porque nunca había recibido amor. Y comencé a vivir los tiempos más especiales con mi papá. Y ahora les cuento el por qué Dios permitió todo eso. Comencé a ya le pedir perdón a mi mamá porque había cuestionado también a mi mamá, porque después de esa paliza que mi papá me había dado con una manguera, mi mamá me hizo mentir, porque a mí me llevaron a un hospital y mi mamá me dijo, decía que le dijera que yo me había caído de un palo. Y decía, ¿por qué tengo que mentir si mi papá fue el que me había agredido? Y había cuestionado a mi mamá. Y fui a pedirle perdón también a mi madre. Pero después, mis amigos, la lucha más grande fue comenzar a traer esa visión a mi casa. Como les dije, ya mis hijos estaban grandes. Ya había maltratado el corazón de mi familia. Una esposa que la había engañado en adulterio, que yo nunca le he levantado un dedo a mi esposa, porque yo decía, yo no iba a ser igual que mi papá, pero quiero decirles que hasta un golpe, un moretón se le quita. Pero una palabra que siga con ira y con odio duele más porque llega al corazón. Y ese era el corazón de mi esposa.
la había maltratado verbalmente, muchas veces la había humillado, se sentía completamente mi esposa. Yo les puedo enseñar una foto donde andábamos de paseo en su juventud, una persona amargada, una persona que no tenía amor, no tenía gozo, como decíamos, y eso, Dios comenzó a pedirle un amor genuino hacia ella, comencé a pedirle perdón, a decirle que la amaba, que la respetaba. Yo al principio cuando la presenté dije que es mi esposa, es mi amada, es mi amiga, es mi confidente, porque Dios puso, porque dice cuando hay un corazón alegre, su rostro rejuvenece. Hoy cada día la veo más hermosa y cada día la veo más bella. Y ella sabe que hoy le doy gracias a Dios por la gran mujer que Dios me puso, la mujer virtuosa. Y comenzamos a compartir juntos, comenzamos a andar en esta organización, ella se incorporó a las damas y comenzamos a trabajar para Dios y comenzamos a andar y a cosas que hoy estoy viviendo los mejores momentos de mi matrimonio. Y eso comenzó Dios, pero llegar a mis hijos, ya mi hija mayor se había ido casada, Andrei pues estaba ahí y comencé a dar ese testimonio mudo, sin necesidad de hablar, pero haciendo cosas diferentes para recibir cosas diferentes. Comencé a pedir a Dios poder amarlos, poder respetarlos, poder darle ese amor que yo no tenía. Andrés al año y resto llegó a la organización después del primer evento que hubo de jóvenes. Dios permitió que Andrés llegara y cuando vino Andrés de ese campamento, yo estaba en la Junta Nacional, quería abrazarlo, quería recibirlo. Como yo aprendí a ser obediente en esta organización y a trabajar, porque dice que por lo que de gracia recibimos, por gracia damos, ya me dice Marcos, usted va a estar allá al fondo cuidando las maletas. Y así fui obediente, allá estaba en el fondo cuidando maletas de los jóvenes, y yo con un anhelo ir a abrazar a mi hijo, de ver cómo llegaba, y mi hijo entró buscando también y no me encontraba, y no encontraba a su mamá, y nosotros allá, y yo allá cuidando maletas, porque el enemigo quiere destruir a veces tu hogar. Y él sintió algo y yo levantaba la cabeza a ver si podía ver a ese muchacho. Y cuando le dice, y ya mi hijo estaba un poco resentido, ¿cómo es posible que ni mi papá viniera a recibirme, ni mi mamá? Cuando le dice un compañero de los que andaba, allá está su papá en el fondo. Y ese muchacho con 21 años se vino y me abrazó como que quería trozarme, era como ese regalo que él tenía. Y ese día Dios rompió esa cadena de maldición, porque ese día ese muchacho me dijo, papi, quiero pedirte perdón, porque yo te odiaba, porque yo deseaba la muerte, porque yo deseaba que usted se muriera y que se fuera un himno en ese camión, que no volviera a mi casa. Y yo lloraba y lloraba porque yo le decía, hijo, perdóname. Y me acordé que yo tuve que esperar 41 años para ir a pedirle perdón a mi papá. Y mi hijo con 20 años, 21 años, estaba rompiendo con esas cadenas de maldición. Y comenzamos a vivir los tiempos más hermosos. Comencé a darle el amor que Moisés también necesitaba, de estar con él, de compartirlo. Hoy ya es un hombre, un hombrón, 23 años, y viene y me abraza más alto que yo. Y estando en esta organización me faltaba la mayor, porque yo cuando llegué mi hija ya se había ido casada, nunca le había pedido a Dios por un matrimonio, nunca le había pedido la bendición de Dios para ella, nunca le había pedido perdón porque la había abandonado desde el vientre de la madre. Pero Dios todo lo hace en su tiempo perfecto, aunque uno no lo entienda. Y estando en esta organización, un evento, en un seminario, porque me enamoré de esta organización, yo comencé a jalar sillas, comencé a jalar mesas, a servir el agua, a andar trabajando, porque hombres especiales que Dios usa me enseñaron que había que servir con amor. Yo escuchaba a un hombre especial que lo amo también, a don Mauricio Lausel. Cada vez que venía a Costa Rica y ese hombre me abrazaba, yo sentía el abrazo de mi papá, porque él era igual de alto de mi papá. Y Dios comenzó a ponerme un amor. Y mi hija, estando en un seminario, me llama a mi esposa a las 10 de la mañana, Marcos, nuestra hija acaba de llegar con 3 bolsas de ropa y con nuestro nieto. Dejó el hogar botado porque el marido la estaba traicionando. El marido la estaba engañando. Y digo, mi amor, bueno, ahora llego en la noche y aquí entendí que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo había sembrado adulterio y el enemigo me lo estaba restregando en la cara. Y comenzó a entrar dudas también, porque el enemigo a veces pone cosas que usted no va a entender para ponerte duda. Pero le dije que Dios todo lo hace perfecto. Mi hija se vino para la casa, hoy está divorciada, no pudo perdonar porque aparte de que mi hija fue engañada, era maltratada.
Y yo quería agarrar a ese muchacho y desaparecerlo porque yo tengo solo una hija mujer y era mi princesa y que fuera maltratada y engañada y un montón de cosas más que mejor no las digo. Pero en el momento yo quise, como dice en la carne, vengame, escuché la voz del Espíritu donde dice, eso fue lo que usted sembró, eso es lo que usted recogió. Lo que sembré con dolor, lo recogí con lágrimas. Pero Dios es perfecto, porque Dios es amor. Comencé a darle el amor que más ella necesitaba, el apoyo que más tenía, el apoyo en momentos que ella más necesitó, que estaba completamente caída, apoyarla, decirle, mi amor, véngase aquí, vamos a hacerla, esta es su casa, doña Raquel y doña Roberto los conocen. Y estando ya después de 2 años acá en mi casa, mi hija es ingeniera en sistemas, estaba yo ahí desayunando y se sentó en mis regazos, ella con 29 años y me abrazó y me dio un beso tan grande que me dice, papi, gracias, porque en el tiempo que más te necesitaba, usted estaba a mi lado. ¿Por qué les digo todo eso? Porque estos 2 años que ella regresó a mi casa, porque ahora ella tiene otra, ya ella vive con su hijo y trabaja del hogar por ser ingeniera en sistema, entonces no tiene que ir a... Dios permitió esos 2 años para volver a entablar la relación con mi hija y romper con esas cadenas de maldición, ese rechazo que había, porque ella desde el vientre la madre la había rechazado. Y Dios permitió, hoy ella hace el 12 de enero cumplí años, cuando la veo que llega ahí un lunes, yo cumplí martes y el lunes antes llegó, cuando la veo que se baja con un queque, venía a celebrarme el cumpleaños. Eso es lo que Dios ha restaurado, mi familia. Y Dios después comencé a vivir los tiempos más hermosos con mi papá. Y Dios me dio el privilegio que hace 2 años, por primera vez, un seminario de padres e hijos acá en Costa Rica. Primera vez que hubo, hace 2 años. Hace 3 años va a ser ya. Y Dios me dio el privilegio de ir con mi papá a ese seminario. Mi papá en ese momento tenía 70 años, yo tenía 50. Don Ricardo nos pasó al frente, por ahí por Facebook está una foto. Y mi papá me abrazó y ese día yo pude honrarlo delante de todo el mundo. Y ese abrazo que mi papá me dio, volví a ser el niño de 5 años que anhelaba el abrazo de un papá. Se rompió una cadena que pasé a vivir los tiempos más hermosos. ¿Y por qué les digo todo eso? Porque el 4 de abril, o sea, este 4 de abril mi papá va a cumplir 3 años de fallecido. En los momentos que más disfruté con mi papá, en los momentos que más anduve con él, pero Dios me dio el privilegio de poder honrarlo en vida, porque era un mandamiento que yo estaba incumpliendo. Era algo que estaba en contra de mi principio y en contra de la prosperidad también que Dios te da, porque dice, honra a padre y a madre para que te vaya bien en la vida y tenga largos días. Y Dios me dio el privilegio de poder compartir los mejores momentos con mi papá. Claro que lloré, claro que me dolió, claro que sufrí, pero en el momento que lo estaba entregando, yo le estaba dando, gracias Señor, gracias Dios, porque me permitió vivir los mejores momentos y mi papá se fue en paz y yo quedé en perfecta paz. Y he visto milagros, prodigios, sanaciones a través de esta organización. El milagro que Dios rescató a mi hija de la muerte en el 2016. Estaba nuestra convención mundial acá en Costa Rica que se hizo y yo andábamos sirviendo. Ese día iba para un evento de promoción para anunciar la convención mundial y estoy en la bomba echando combustible con un compañero de la fraternidad que íbamos para ese evento cuando me llama mi esposa como tipo de las 6 de la tarde y contesto y la oigo pegando gritos y me dice, Marcos, devuélvase, que nuestra hija la agarró el tren en San José, en un cruce. Ella trabajaba en San José y venía en su, imagínense que le diga a usted que el ferrocarril, la locomotora del tren agarre a su hija. En ese momento yo sentí que me subieron y se me bajaron y me volví en carrera. Mi esposa iba llorando en el carro, pero ahí entendí lo que es esta fraternidad. Eso que hablaba ahora don Adolfo, don José, del amor fraternal, del sentimiento y escuchar el teléfono. Marcos, vaya con paz. Marcos, tenga paz. Marcos, Dios tiene control. Marcos, Dios, estamos orando para que no haya pasado nada. Pero usted se imagina lo peor. Pero el impacto más grande es cuando yo llegué al momento del accidente y veo que la locomotora se llevó el carro 50 metros de rastra en desnivel. Y cuando llegué al final, yo me imaginaba ver el carro completamente doblado, lo agarró a la mitad, era un Hyundai i20 recién comprado. Y cuando yo volví a ver como loco, veo que sale mi hija de un lado,
simplemente con un rasguño en el cachete. Y volví a ver y nada más doblé rodillas en ese momento y dije, Señor, gracias, porque tú guardaste en el hoyo de tu mano a mí. Porque cuando llego a esta organización, Dios me dio a mí una palabra que me dice, sea salvo tú y toda tu casa, y bendeciré tu generación y los hijos de tus hijos por 1000 generaciones, y yo lo creo, porque es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y ahí completamente comencé a enamorarme más y a servir con más amor. Hoy, como les dije, Dios me ha dado el privilegio por ser director regional de la zona de Alajuela, porque recibí el amor de Dios y lo que quiero dar por gracia. Poder ver a mi hijo, ya voy hecho un empresario. Este año que pasó, decidí darle una parte de la empresa a él para que él ya comenzara a trabajar. Ya él se casó, cumplió 4 años de casado, ya tiene su camión, y verlo prosperar. Ver a mi hijo Moisés, que en medio de la pandemia estaba terminando sus estudios universitarios, donde más bien estaban cerrando todo, y Dios abrió las puertas en una empresa para que él pudiera sacar su carrera, porque él estudió administración de empresas. Pero el impacto más grande es que cuando terminó el periodo de práctica, y ya me dice, papi, ¿ahora qué vamos a hacer? Dios proveerá. Usted hizo lo que tenía que hacer correctamente, porque hoy le he enseñado principios y valores de cómo hacer las cosas. Y el impacto más grande es cuando me llama y me dice, papi, el gerente me acaba de llamar y me está ofreciendo que me quede en la empresa. ¿Porque mi hijo es muy carga? No, porque dando es como recibimos. Dios te abre las puertas, Dios te bendice, Dios te lleva a lugares especiales. Y eso es lo que Dios ha venido haciendo a través de esta organización en mi vida. Porque como me enseñaron a enseñar lo que dije al principio, un estilo de vida. Dios puso perdón en mi corazón, Dios puso un amor especial en mi corazón, porque hombres especiales que Dios ha venido usando a través de esta organización, eso es lo que le han reflejado, el amor de Dios, porque Dios es amor. Usted puede tener todo. Dice, ¿de qué le vale al hombre tener todo si pierde su familia? Y eso es lo que Dios ha ido hoy. Hoy yo no soy millonario, hoy no tengo millones en el banco, pero hoy me siento multimillonario, porque la familia que Dios me devolvió, no tengo dinero por qué comprarla. Hoy realmente amo a mi esposa. En esta pandemia que viene pasando ya, me hice pintor, me hice barro la casa, limpio con mi esposa, porque es ahí donde Dios nos está llevando. Dios nos permitió esto para que usted comience a llenar su primer capítulo en su casa. Poder convivir. Aquí en Costa Rica ha pasado un fenómeno, porque una cosa es vivir y otra cosa es convivir. La gente estaba afanada, salían a trabajar, tal vez papá y mamá por ahí, y los hijos quedaban abandonados, o a veces el esposo nada más era que salía a trabajar y llegaba a la casa, y cuando vino ahí poder pasar en la casa juntos, poder, ay, mi amigo, ahí es donde se vienen las cosas, porque ya te comienza a ver todo el punto negro en la manta blanca, y comienzan, ¿por qué? Porque no sabías lo que era convivir, sabía lo que era vivir, pero convivir no. ¿Ah? Y aquí todo Dios permitió eso. Como le dice, me dice pintor, me dice jardinero, de hecho de todo, poder compartir hoy. Hoy te estamos disfrutando los mejores momentos, porque dice la palabra de Dios, deleítate con la mujer de tu juventud. Hoy me deleito con mi esposa, hoy realmente gozamos hasta tomarnos un café, en levantarnos. Aquí los domingos no pregunte quién es el que hace el desayuno, que está en su pantalla. Porque hoy la chineo, hoy realmente el amor que Dios puso en mi corazón, y ella se siente con un corazón alegre, un corazón agradecido. Entonces Dios comienza, claro que tenemos circunstancias. Hoy puedo decirle que no tengo la familia perfecta, ni soy el hombre perfecto, pero hoy soy feliz. Hoy soy, como el lema de esta organización, parte de la gente más feliz de la tierra. Y en medio de las circunstancias. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su circunstancia, si todavía hay resentimiento, si todavía hay amargura, si todavía hay odios, si todavía hay ataduras, pero hoy es el día que Dios permitió para que usted hoy rompa con todo eso. Porque ese día me dijeron, lo vamos a invitar a que se haga una oración. No por repetirla. Si usted cree, porque para el que cree todo es posible, que Dios va a cambiar su vida, hoy lo va a hacer. Y yo quiero invitarlos a ustedes en esta mañana, que puedan repetir esas palabras que yo repetí, que son tan sencillas, pero poderosas.
si usted lo cree. Porque si no, no pasa nada. Y ese día yo creí que yo quería cambiar ese estilo de vida en mi vida. Y hoy, 12 años después, puedo decirle que Dios, que Jesús está en mi hogar, que Jesús ha cambiado mi entorno, mi lamento, mi llanto en gozo y en alegría. Y quiero que usted, ahí donde está usted, con voz audible, no para que lo escuchemos en la cámara o así, sino usted diciéndole a papá Dios, y diga conmigo estas palabras, y la repita: Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón y reconozco que te he fallado. Pero Padre, hoy libremente yo acepto el sacrificio de tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y te pido que a partir de hoy mandes la guía de tu Espíritu Santo para que me ayude y pongas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que cuando me llames por mi nombre. Que así sea. Amén y amén. Mis amigos y mis amigas que sé que están ahí, muchas gracias. Y aquí en Costa Rica tienen un hermano, tienen un amigo, y mis puertas de mi casa están abiertas cuando quieran venir. Y ha sido un privilegio poder contarles un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso es para cada uno, si Dios lo permite.